Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Lo dice el preámbulo de la ONU. El 80% de los determinantes sociales que influyen en nuestra salud están fuera del sistema sanitario, dependen de otros factores, entre ellos las prestaciones de nuestros hogares y la manera en la que se planean y configuran nuestros pueblos y ciudades. Hoy es el Día Mundial de la Arquitectura bajo el lema Diseño para la Salud y vamos a hablar de ello con Elena Guijarro, es la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, señora Guijarro, bienvenida. Buenos días. Bueno, y felicidades por su día. Muchas gracias. Dado que este año se centra en la salud, el lema del Día de la Arquitectura, no sé si hay que plantearse si la pandemia ha supuesto un antes y un después en el concepto que tenemos sobre la importancia de que nuestros hogares sean lo más saludables posibles. Pues sí, no sé si un antes y un después, porque esto ya ha pasado más veces, pero sí nos ha hecho parar y reflexionar y darnos cuenta de cosas que nosotros como arquitectos ya teníamos más en la cabeza y valorábamos más y buscábamos, pero ahora es la propia ciudadanía y el usuario quien está poniendo por delante toda esa serie de criterios y de requisitos imprescindibles para nosotros, bueno, para todos, claro. Sí. Bueno, quizá nos alargaríamos demasiado, pero ¿qué aspectos destacaría que tenemos que revisar en nuestra casa para que sea una fuente de bienestar? Pues yo creo que todos nos hemos dado cuenta durante la pandemia de las deficiencias que cada uno de nuestros hogares ha tenido, pero en general sí que necesitamos que haya una buena ventilación, que no haya espacios húmedos, oscuros, que haya soleamiento, que esté bien aislado, por supuesto, que ese es otro reto que interviene. En épocas anteriores, cuando ha habido pandemias y cuando efectivamente toda la ciudadanía se ha planteado esta nueva forma de diseñar y de utilizar las viviendas, que ya viene del siglo pasado, cuando pues otras epidemias y cuando la tuberculosis, se cambió el concepto del diseño de las viviendas, se buscó más ventanas, más aireamiento, más soleamiento. Pero ahora además tenemos el reto del aislamiento térmico y de la eficiencia energética. Ahora tenemos que compaginar todo eso, que supone espacios abiertos y mucha más ventilación y más luz, compaginarlo también con esa eficiencia energética. Ahí es donde tenemos el reto ahora mismo los arquitectos. ¿Y qué papel juegan los planes de urbanización de las ciudades en la salud de las personas? Pues es fundamental, porque depende de cómo se diseñe la ciudad y cómo se conciban los distintos lugares donde tienen que ir después colocados los edificios, nos va a permitir el conseguir esas mejores condiciones para el propio edificio. La orientación es fundamental, el que tengamos ventilaciones cruzadas, la orientación sur-este, evitar orientación norte, espacios vivideros. Para eso, para que todos esos edificios puedan tener esas condiciones, tienen que tener un lugar de implantación que permita esas orientaciones. Entonces, lo primero es diseñar la plantilla donde después tenemos que construir los edificios. Claro, y también son importantes las zonas verdes, contar con zonas verdes. Sí. Bueno, ahora nos hemos dado cuenta también de la importancia de las zonas verdes en todos los sentidos, de las zonas libres dentro de la propia vivienda, espacios exteriores, de las zonas verdes comunitarias, donde poder en bloques o en espacios comunitarios tener esas zonas de uso, y las zonas verdes en general de cada ciudad. Bueno, hablamos ahora, si le parece, de la Agenda 2030. Se estima que unos 5.000 millones de personas van a vivir en ciudades para ese año. Es un gran reto para hacer edificios más sostenibles. ¿Vamos a llegar a tiempo? Pues vamos pasando los plazos y no vamos llegando a tiempo. Entonces, el reto, ya te decía, el reto que tenemos ahora mismo por delante es prioritario, es difícil, pero bueno, pues entre todos tenemos que conseguirlo. Y nosotros, desde luego, desde nuestro colectivo, estamos muy implicados y muy convencidos de que somos un factor importante para la difusión entre los ciudadanos y los usuarios. Es muy importante que nos demos cuenta de que existe esa necesidad, que no, bueno, pues el tan hablado cambio climático, es que está ahí. O sea, nuestro paradigma ha cambiado, nuestro mundo, como decíamos, se comentaba en el foro de Madrid, un foro internacional que hubo sobre la vivienda accesible y sobre cómo tenían que ser las ciudades y las viviendas.
pues es verdad que ha cambiado, que ahora mismo las prioridades son otras, que tenemos que aprender a vivir, a reciclar, a reutilizar y a hacer todo mucho más sostenible, que no vale el usar y tirar y el hacer obra nueva y demoler, que tenemos que rehabilitar lo que tenemos un parque de viviendas inmenso que está en muy malas condiciones y que es necesario, más que hacer obra nueva, que ya tenemos de alguna manera garantizado esas condiciones energéticas adecuadas en las obras nuevas, tenemos que tener muy claro que hay un parque de viviendas enorme que está pendiente de rehabilitación, que hay que mejorar las condiciones de lo que hay. Sobre todo. Claro, los fondos Next Generation quizá sean una oportunidad para renovar ese parque de viviendas. Por supuesto. Es que ha venido todo como rodado por la misma línea. Quiero decir, nosotros tenemos en España una asignatura pendiente que es toda esa rehabilitación de ese gran parque de viviendas. Y por otro lado, bueno, pues los fondos Next Generation que surgieron para paliar también pues, las consecuencias de la pandemia y de la crisis producida por la pandemia. Desde el principio de la pandemia, nosotros, desde el Consejo Superior de Arquitectos y nosotros, desde el Colegio de Castilla-La Mancha, apostamos por la rehabilitación como motor de reactivación de la economía. Pero esa rehabilitación, si además es una rehabilitación energética, viene de la mano de esos fondos Next Generation, donde nos están pidiendo que seamos conscientes de que tenemos que hacer esa rehabilitación energética y nos están dando esa vía económica para poder hacerla ahora mismo. Entonces, no podemos decir que no. O sea, tenemos que hacerlo y nos están dando dinero para que lo hagamos. Pues ahí está nuestra obligación. Señora Guijarro, si tuviéramos que hacernos una casa ahora mismo, su consejo partiría de instalar placas solares, por ejemplo. Placas solares o cualquier tipo de energía renovable. Ahora mismo, si tenemos que hacer una obra nueva, ya la normativa que hay ahora mismo en vigor, el Código Técnico, se modificó recientemente para que tengamos que utilizar energía renovable, sobre todo para que reduzcamos el consumo. Entonces tendríamos que ir pues, a placas solares, a sistemas de aerotermia, de geotermia, de combustibles de tipo biomasa y bueno, pues todo lo que se considera sostenible y energía renovable. ¿Cómo colabora el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha en la gestión de las ayudas para rehabilitar una vivienda tipo Next Generation? Pues, a ver, nosotros desde hace tiempo ya tenemos dentro del colegio un departamento de asesoramiento, de oficina de ayuda a la rehabilitación, que además también está coordinado desde el Consejo Superior. Y ahora mismo, con la línea 2 de los fondos Next Generation, del decreto que se aprobó el año pasado, que tiene 6 líneas de actuación, la línea 2 es lo que hace es subvencionar unas oficinas de rehabilitación precisamente para informar al ciudadano y para gestionar estas ayudas. Dentro de esa línea 2, pues ya a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hemos solicitado Colegio de Aparejadores y Colegio de Arquitectos. Nos vamos a constituir, esto es primicia, todavía nos hemos constituido ya en oficinas de ayuda a la rehabilitación. Y bueno, pues próximamente se presentará la campaña y todo el funcionamiento de estas oficinas, que ahora mismo ya están, ya se puede hacer la consulta. De hecho, nosotros ya digo, llevamos ya meses contestando a todas las dudas de los ciudadanos y asesorando. Y luego nosotros como colectivo pues entendemos que un técnico como el arquitecto, pues desde nuestro punto de vista, es pues un técnico idóneo para poder gestionar, para abordar una rehabilitación integral. Porque además, aunque es verdad que los fondos Next Generation de manera imprescindible tienen que pasar por esa eficiencia energética, rehabilitación energética, pero lo que entendemos es que cuando se aborda una rehabilitación de una vivienda y sobre todo de un edificio, hay que abordarlo de una manera integral. Quiere decir, no sirve de nada que tengamos buenos aislamientos, buenas ventanas en un edificio antiguo que no tiene ascensor y que sus habitantes no pueden salir de casa o no tienen esa accesibilidad. Entonces, nuestro cometido es abordar esa rehabilitación integral. Existe una figura, además, que ha salido con esta orden que salió el Real Decreto, que es la figura del libro del edificio existente. Antes nosotros usábamos el libro del edificio en obra nueva. Cuando acabábamos un edificio hacíamos una ficha, una especie de pasaporte de datos de lo que es el edificio, bueno, pues las instalaciones, de todo. Ahora el libro del edificio existente es hacer esa misma ficha
en los edificios que ya existen, hacer un análisis y un diagnóstico de, bueno, pues qué es lo que le hace falta a ese edificio para que cumpla con las condiciones que debería cumplir si fuese nuevo. Y para que toda la rehabilitación que se haga sobre ese edificio tenga una especie de plan director, de guía, de por dónde tiene que ir para conseguir la mayor eficiencia. Si ahora mismo cualquier comunidad de propietarios quiere abordar una rehabilitación integral de su edificio, el primer paso sería hacer el libro del edificio existente, que además está subvencionado por la línea 5 de los Next Generation. Ya digo, hay 6 líneas, pues la línea 5 es la que subvenciona esos libros del edificio existente e incluso el proyecto de rehabilitación. De forma que el primer paso es ver qué obras necesitamos y no es necesario ejecutarlas, pero por lo menos sabremos qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos. Y a partir de ahí, pues después, cuando se vayan haciendo las obras, podremos ir ya pues utilizando la línea 3 de edificios completos o la línea 4 de viviendas, partes de edificio. Señora Guijarro, ¿y cómo se puede acceder a esa información, a esa ayuda de los arquitectos a la hora de pedir unas ayudas Next Generation? Pues a través de las oficinas de rehabilitación, que ya digo que tenemos Colegio de Arquitectos y Colegio de Aparejadores, con la subvención y con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues concretamente, ya digo, desde nuestro propio colegio tenemos ya ese servicio desde hace tiempo. Hoy es el Día de la Arquitectura, centrado, como decimos, en la salud. ¿Qué actividades tienen organizadas desde el Colegio de Arquitectos de nuestra región? Pues como tenemos un colegio tan amplio que tiene, como bien sabéis, pues las 5 demarcaciones, cada una en una provincia, pues cada una de las demarcaciones ha organizado, a ver, hablamos del Día Mundial de la Arquitectura, nosotros le llamamos el mes de la arquitectura. Bueno, le llamamos, hacemos actividades porque nos hemos dado cuenta que en un día, por supuesto, no podemos hacer actividades, serían simultáneas, no podemos asistir a todas, pero incluso en la semana también se nos queda un poco corto y hacemos una serie de actividades pues, en cada una de las provincias que se desarrollan a lo largo de todo el mes. En algunas ocasiones lo hemos llamado el otoño en la arquitectura, no el otoño de la arquitectura, que nos parecía muy mal, pero sí utilizar el otoño, el mes de octubre, dedicarlo entero a hacer actividades para poner en valor la arquitectura y sobre todo para que la gente sepa que nosotros estamos al servicio de los ciudadanos para asesorar y para resolver los problemas de habitabilidad que tienen, por supuesto. Pues, Elena Guijarro, presidenta del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, un placer hablar con usted esta mañana. Pues un placer y muchas gracias porque nos permitís estar aquí y poder difundir todas nuestras actividades y nuestras inquietudes. Muchas gracias a usted por acudir. Muy buenos días. Gracias.